Santo es tu nombre, Señor. Yo me gozo en el Señor por el privilegio que el Señor nos da a todos por estar en su casa, en su presencia. El privilegio que Él me da a mí de poder compartir su palabra. Gloria al Señor Jesús. No me canso yo de dar la bienvenida a cada uno, porque no hay otro lugar mejor que estar en la presencia del Señor. Así que yo quiero seguir felicitando a la hermana Reina. Bienvenida, hermana Reina, también a la casa del Señor, a Luis y a su familia, a Betsabé. Gloria al Señor Jesús y a todos y cada uno de los que somos parte de esta casa. Verdaderamente no hay otro lugar mejor que estar en la presencia del Señor. Su palabra dice que de Él viene el querer como el hacer. Es el que pone en nuestros corazones. Y Él nos ha traído aquí a este lugar porque Él quiere bendecirnos, iglesia. Quiere bendecirte. Amén, iglesia. Porque en este tiempo que estamos pasando muchas pruebas, muchas aflicciones. ¿Cuántos están pasando pruebas y aflicciones? ¿Cuántos creen que están pasando disciplina? Es bueno reconocerlo delante del Señor también. Porque siempre nosotros hablamos de, sí, estoy pasando pruebas, pero también todos pasamos disciplina. Y eso no nos debe avergonzar, sino más bien debe alegrarnos, porque la palabra del Señor dice que Dios disciplina al hijo que ama. Y eso significa que Él nos ama, por eso nos está disciplinando, nos está corrigiendo, y si es necesario también nos va a azotar, dice la palabra. Pero es para que nosotros podamos conducirnos en integridad y en santidad y en obediencia delante del Señor, porque es ahí donde nosotros vamos a alcanzar las bendiciones. Y sobre todo, amada iglesia, el principal propósito del sacrificio de Jesucristo, poder alcanzar la salvación y la vida eterna de nuestras almas. Amén, iglesia. Gloria al Señor Jesús, aleluya. El tema de este día se llama el sacrificio de la alabanza. Siempre se está enseñando a la iglesia cuál es la manera en que nosotros debemos de orar, cuál es la manera en que nosotros debemos acercarnos al Señor, cuál es la oración más efectiva, o cuál es la situación donde nosotros podemos agradar a nuestro Dios para que nuestro Dios nos oiga y pueda extender su mano de bendición, puede extender su mano de misericordia, puede extender su mano de sanidad, su mano de provisión, que todos nosotros la estamos necesitando, amada iglesia. Y yo quiero, porque hay muchas formas en la palabra del Señor. Si usted y yo, iglesia, no oramos, no hay bendición. Amén, iglesia. Debemos nosotros mantenernos en comunión con nuestro Dios a través de la oración. Pero también la palabra del Señor nos muestra que no es cualquier oración. La palabra del Señor nos enseña que no cualquier persona que ora, Dios lo escucha. Dice la palabra del Señor que Dios oye a los justos. ¿Y quiénes son los justos? Son los que han creído y han recibido a Cristo Jesús en sus corazones. ¿Quiénes son los que tienen fe? Dice la palabra del Señor en que sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Y quiénes son los que le agradan al Señor? Los que le creen. ¿Y quiénes son los que le creen? Los que le obedecen, los que le buscan, los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Dice la palabra del Señor que si nosotros decimos que le amamos al Señor y no obedecemos su palabra, somos mentirosos. Y que si en nosotros se va a ver el fruto de amor sobre nosotros para con Él, es que cuando nosotros leemos su palabra y obedecemos su mandamiento, es ahí que nosotros podemos demostrar que le amamos al Señor. Pero hay una forma también en que el Señor nos muestra de cómo usted y yo podemos alcanzar nuestras bendiciones. Cómo usted y yo podemos ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas en las pruebas, en el proceso que cada uno de nosotros vivimos. Hay personas que están pasando diferentes dificultades en enfermedad, diferentes enfermedades. Hay personas que están pasando también escasez económica. Hay personas que están con deudas. Hay personas que están con problemas en el matrimonio. Hay personas que tienen problemas en la familia, que los hijos están en rebeldía, que las cosas, todo está saliendo mal, todo está fuera de control. Hay personas, amada iglesia, que están orando para que sus familiares conozcan al Señor. Hay esposas que están clamando para que los esposos puedan venir a los caminos del Señor. Y hay esposos también, de la misma manera, que están orando para que sus esposas también conozcan al Señor y se entreguen al Señor.
Y para que nosotros, amada iglesia, podamos ver todas y cada una de estas peticiones que nosotros tenemos delante del Señor, es poder obedecer su palabra. No hay otra forma mejor que agradar a Dios que obedecer su palabra. El prestar atención es mejor que los sacrificios, y la obediencia mejor que la grosura de los carneros, dice la palabra del Señor. Y que nosotros estemos atentos para nosotros poder poner por obra su palabra y sus mandamientos. Amén, amada iglesia. Gloria al Señor Jesús. Voy a pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Salmos. Santo es tu nombre, Señor. Libro de Salmos en el capítulo 50, por favor, amada iglesia. Salmos capítulo 50. Gloria al Señor Jesús. Y ahí donde usted está sentadito, voy a pedirle por favor que cierre sus ojos, incline su rostro delante del Señor. Amado Padre Celestial, nos reunimos en este lugar, Señor, para venir y buscar en usted el oportuno socorro para nuestras vidas. Señor, porque en la iglesia, Señor, hay diversas pruebas, Señor. La iglesia está pasando, Señor, adversidad. Situaciones, Señor, muchas de las cuales nosotros no sabemos qué hacer, Señor. No tenemos el control de ellas, Señor. Pero venimos, Señor, aquí para buscar tu misericordia. Porque creemos que tú eres el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, que nos va a bendecir, Señor, que nos va a ayudar, que nos va a liberar, que nos va a proveer, que nos va a sanar, Señor. Porque usted es todo para nosotros, mi Señor. Señor, ayúdenos, Señor, en esta mañana. Señor, que su Espíritu Santo, Señor, tome el control total de este culto, Señor, de esta enseñanza, Señor, y de cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Señor, para poder escuchar, para poder atender, para poder grabarnos, Señor, su palabra, y sobre todo, Señor, poder ponerla por obra y en obediencia, Señor, porque creemos que ahí está nuestra victoria y nuestra bendición, Señor. Gracias, Señor, le damos en este día, y creemos, Señor, que usted está aquí en medio de este lugar, por su palabra, por su promesa, Señor, porque así está escrito, que usted está, Señor, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí usted está en medio, Señor. Y yo lo creo, Señor, porque usted es el Dios Todopoderoso, no es hombre para mentir, Señor. Y sé que su presencia está aquí, Señor amado, porque podemos sentir su presencia, Señor, gloriosa, maravillosa, Señor. Y sé que ha venido, Señor, para bendecir a todo aquel que te busca y te cree, Señor. A todo aquel que está esperando en ti, Señor amado. Gracias, Señor. Por eso es que proclamamos esta mañana, Señor, una mañana de bendición y de victoria para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo es tu nombre, Señor, y bendito por los siglos de los siglos. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el Salmo 50 y versículo 9, por favor, amada iglesia. ¿Ya lo tienen todos? Y vamos a comenzar a leer esta poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. No tomaré de tu casa becerros, dice el Señor, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice el Señor. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o he de beber sangre de machos cabríos? Escuche lo que dice el versículo 14. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que el Señor demanda de su iglesia para nosotros poder agradar a Dios? Dice, sacrifica a Dios alabanza. Escuche lo que el Señor está demandando, el sacrificio que el Señor quiere. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo.
que tú cumplas lo que tú te comprometiste con el Señor, lo que tú le dijiste, lo que tú pactaste, lo que tú le prometiste al Señor, cúmplelo. Hazlo, iglesia. Hay muchas personas que se han comprometido con el Señor hace mucho tiempo y no lo han hecho, hasta se han olvidado inclusive del compromiso que hemos hecho nosotros con el Señor. Pero predisponga usted su corazón para obedecer al Señor, porque el mismo Señor a través de su Espíritu Santo le va a revelar, le va a recordar el compromiso que usted hizo con el Señor. Y Dios quiere que cuando nosotros nos comprometemos con Él, que lo cumplamos. Por eso dice su palabra: paga tus votos al Altísimo. ¿Y qué va a suceder, iglesia, si nosotros obedecemos, si nosotros hacemos ese sacrificio de alabanza y si nosotros nos comprometemos en darle o hacer lo que el Señor nos demandó? E invócame en el día de la angustia. Amada iglesia del Señor, por eso es que yo le digo, hay muchas oraciones de toda clase en todo el mundo, pero no todas las oraciones Dios las escucha. Dios oye la oración de los justos. Dios oye la oración de sus hijos. ¿Pero de cuáles hijos? ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Hay pocos hijos, los demás son hijos del diablo. Porque no hay más, o es hijo de Dios o es hijo del diablo. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Usted tiene que tener convicción de que es un hijo de Dios. No hay otro camino, amada iglesia, o el cielo o el infierno, o la luz o las tinieblas, o Cristo o Satanás. El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. El que no junta conmigo, desparrama, dice el Señor. Pero nosotros tenemos que tener convicción si somos o no somos hijos de Dios. Escuche, amada iglesia. Pero sin embargo, la palabra del Señor está hablando que la oración que Dios va a escuchar es de aquel hijo que obedece al Señor, de aquel hijo que está en obediencia. ¿Cuál es el hijo agradable? Padres que están aquí, el hijo que le obedece o el hijo malcriado que nunca hace lo que el padre le dice. El hijo obediente es el que nosotros escuchamos, es el que nosotros sentimos que merece que nosotros le demos aún más de lo que le hemos prometido, porque ellos hacen, porque ellos están haciendo, ellos están obedeciendo. Y de eso se trata el reino de los cielos. Hay muchos hijos, pero entre todos los hijos hay hijos que son obedientes y hay hijos que no son obedientes. Hay hijos que sí merecen que Dios oiga sus oraciones y hay hijos que no. Por eso dice la palabra del Señor: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Cumple tus promesas, cumple lo que le dijiste que ibas a hacer o lo que le dijiste que le ibas a dar. Dáselo al Señor e invócame en el día de la angustia. Y cuando estés con problemas, y cuando estés en aflicciones, y cuando estés en situaciones adversas, invócalo al Señor y Él te librará, dice la palabra del Señor. En el día de la angustia, invócame y te libraré y tú me honrarás. Porque cuando nosotros recibimos la respuesta del Señor a nuestras oraciones, pues tenemos que honrar a nuestro Dios, tenemos que alabarle, tenemos que bendecirle, tenemos que darle aquello que el Señor ha demandado, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. ¿Cuántos dicen amén? Pero la palabra del Señor también nos insta, iglesia, que usted y yo debemos estar agradecidos con Él todo el tiempo. La palabra del Señor nos insta a que nosotros le alabemos al Señor en todo tiempo y en todo lugar, porque Él es digno. Y a esto es, amada iglesia, a lo que yo estoy llegando con el sacrificio de alabanza. Porque nosotros estamos acostumbrados a que cuando estamos bien, cuando estamos bendecidos, cuando todo está saliendo bien, cuando venimos a la iglesia podemos danzar, amén, aleluya, gloria a Dios, amén, estamos agradecidos por lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Pero ¿qué de aquellos hermanos que están pasando adversidades en su vida y no están cantándole al Señor? Y no le alaban, y no le cantan, y no se gozan en la presencia del Señor. Por eso el Señor está demandando y dice: sacrifica a Dios alabanza. ¿Por qué dice sacrifica? Porque no hay fuerza, no hay gana, no hay deseo.
de alabar al Señor. Cuando uno tiene problemas, cuando uno tiene a su hijo enfermo, ¿quién va a ser esa persona que por naturaleza va a llegar a danzar porque su hijo está enfermo? O porque está sitiado de deuda, porque está rodeado de tantos problemas. Porque cuando llegan los problemas, llegan uno tras otro. No sé si a usted le ha pasado o le está pasando que un problema acarreó otro y otro y otro. No solamente hay deuda, hay problemas con los padres, hay problemas con los hermanos, comienzan a haber problemas con el uno, con el otro. Noticias malas de un lado, noticias malas del otro. Y uno se pregunta, ¿qué estará pasando? ¿Por qué? Y nosotros comenzamos a orar y comenzamos a pedirle, Señor, ayúdame en esto, Señor. Y en vez de nosotros estamos esperando que el Señor nos bendiga ahí, en lo que estamos orando, y aparece el otro problema sin que se resuelva el primero. Y pareciera que Dios no nos está escuchando. Pareciera que Dios se ha alejado tanto de nosotros, que nosotros podemos sentir ese vacío. Y se nos van las fuerzas, se nos van las ganas hasta de orar, se nos van las ganas de ir a la iglesia. Y si vamos a la iglesia, se nos van las ganas de alabar al Señor. Venimos como tironeados a este lugar y estamos ahí y otros cantan y otros danzan y otros alaban y los otros están así. Pero lo que el Señor está demandando, amada iglesia, el sacrificio de alabanza, es cuestión de decisión. Porque es verdad que muchos no tenemos ganas de alabar al Señor. Yo sé que aquí en este lugar hay muchos que están pasando pruebas adversas y no hay ganas de alabar al Señor. Yo mismo estoy pasando muchas situaciones adversas que si yo le cuento a usted lo que yo y mi familia estamos pasando, le aseguro que usted va a decir, entonces, ¿y qué hace este pastor loco saltando ahí, brincando, cantándole al Señor con semejante problema? Pero quiero agradar al Señor. Porque sé que el Señor es el que va a darme la salida a los problemas que yo tengo. Porque su palabra dice en el Salmo 34, muchas son las aflicciones del justo. Y hoy nos encontramos en esa situación. Yo lo estoy pasando. Tal vez aquí algunos de ustedes están pasando diferente. Pero escuche, amada iglesia. El Señor lo promete y dice, de todas ellas, de todos tus problemas, Él te librará. Pero para que Él nos libre de todos nuestros problemas, Él está poniendo condiciones, Él está pidiendo algo al Señor. Para que Él haga algo en nosotros, nos demanda que hagamos algo. Él nos pide a nosotros primero. Él quiere que nosotros hagamos cosas que a Él le agradan para Él actuar. Como aquí dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tu voto al Altísimo. E invócame en el día que tú tengas problemas y yo te libraré y tú me honrarás. Amén. Él está prometiendo bendecirnos, pero si nosotros le obedecemos. Amén. Pero eso es lo que nos cuesta a nosotros obedecer. Porque nos convertimos en personas sensuales. Nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que escuchamos. Nos dejamos llevar por lo que sentimos. No siento alabar al Señor. ¿Se imagina usted, amada iglesia? Que ella toca la alabanza y todos cantando al Señor y el pastor deja su micrófono. Pastor, cántese que no siento alabar al Señor. Y nunca vamos a poder agradar a nuestro Dios, porque lo que Dios demanda que nosotros hagamos, todo lo que nos manda, amada iglesia, todo es sacrificial. Amén. No hay una cosa que el Señor no nos demande que no sea sacrificio. Que no sea que nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes. Dice la palabra del Señor, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Y eso es la que nosotros estamos acostumbrados y nos gusta. El ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, dice el Señor, el que vino a enseñarnos, el que vino a traernos salvación y vida eterna, el que vino a mostrarnos el camino de la salvación. Mas yo os digo, bendecid a los que maldicen.
orad por los que ultrajan y os persiguen. Amad a vuestros enemigos. ¿Acaso no es algo sacrificial que el Señor nos demanda? Y si vosotros no perdonáis la ofensa a vuestros hermanos, mi Padre tampoco los va a perdonar a ustedes. ¿Acaso no es sacrificial tener que orar y decir, Señor, yo perdono y bendigo a esta persona, al que nos ha hecho daño, al que nos ha estafado, al que nos ha robado, al que ha hablado mal de nosotros? ¿Quién siente perdonar a la persona que le ha hecho daño? ¿Quién siente en su corazón, uy, siento una gana de abrazarlo y besarlo al que me la hizo? Nadie siente nuestro sentimiento, más bien en nuestra carne, en nuestra naturaleza, es rechazar, es odiar, es desear que le vaya mal, es venganza lo que quiere. Pero el Señor nos manda, no os venguéis vosotros, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. ¿Y yo qué hago entonces? Tú bendícelo. Y no es que cuando tú estés orando por aquel que te ha hecho daño, Señor, bendícelo. Porque hay muchos que dicen, pero es injusto que yo esté orando para que Dios lo bendiga cuando Él me debe a mí. Y tenemos controversia para poder entender a nuestro Dios. Dios solamente te dice, bendícelo, se acabó. Tú obedécele y vas a obtener tu bendición. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta entender en la palabra de Dios, que nosotros obedeciéndole al Señor alcanzamos nuestra bendición. No entendiéndolo, porque la palabra del Señor dice que nosotros no podemos entender los caminos de Dios. Los caminos de Dios son tan altos, así como los cielos están lejos de la tierra, así dice los pensamientos de Dios son altos. Y nosotros nunca vamos a poderlo entender. ¿Quién puede entender el amor de Dios? Ni siquiera el amor de Dios podemos entenderlo. ¿Quién no puede entender ese amor de Dios que nos ama con amor eterno? Y a pesar de que nosotros lo rechazamos, y a pesar de que nosotros somos infieles, y a pesar de que nosotros muchas veces hasta murmuramos del Señor, y hasta le echamos la culpa a Dios por lo malo que nos pasa, pero Él sigue amándonos con amor eterno. ¿Quién lo puede entender? ¿Quién puede entender a ese Dios que cuando mandó a su Hijo para que dé su vida y ofrezca su vida por amor a la humanidad, y cuando vino el Salvador lo mataron, y el Señor sigue amándonos? ¿Quién lo puede entender? Por eso nosotros nos basta obedecer la palabra del Señor. La obediencia es mejor que los sacrificios. El prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Y nosotros nos vamos a librar de tantas cosas simplemente obedeciéndole al Señor. El anterior domingo les hablé del milagro que le hizo el Señor a un hombre que tenía lepra, una enfermedad incurable. Estamos hablando hoy de un cáncer terminal. ¿Cómo el Señor lo hizo? ¿Cómo el Señor le dio unas instrucciones a este hombre? Le dice, ve al río Jordán y zambúllete 7 veces. Y nosotros, nuestra naturaleza humana, así somos, todos somos así. Pero ¿cómo voy a ir a ese río? El río Jordán era un río profundo, correntoso, por lo tanto era turbulento y era negro, sucio. Pero ¿cómo voy a ir a ese río sucio si en mi tierra, decía, porque este hombre no era de Israel, fue a Israel a buscar salvación, a buscar sanidad? Pero cuando le dijo, zambúllete 7 veces en el río Jordán, se enojó, porque no podemos entenderlo a Dios cuando a nosotros nos basta obedecerle para obtener nuestra bendición. No entenderlo, porque él era un hombre rico, porque él era un hombre importante, porque él quería. Nuestro problema es que nosotros queremos manipular a Dios. Seguimos todavía encerrados en ese pensamiento de creer que nosotros podemos escoger los dioses y que podemos manejar y manipular al Dios que yo escojo.
yo quiero hacer así, yo pienso que para agradar a Dios hay que hacer esto, yo creo que Dios se agrada si hacemos esto otro, yo creo, yo pienso y yo voy a hacer. Y no nos paramos a meditar en lo que el Señor dice en su palabra, lo que el Señor nos manda hacer. Ahí está tu bendición y la mía en la obediencia a lo que el Señor nos dice. Yo esperaba que venga el hombre y que ponga sus manos sobre mí y que ponga sus manos sobre mis llagas y que invoque a su Dios y que me sane. Yo esperaba, yo creía, yo quería que sea así. Y yo quería pagarle para mi sanidad. Y el profeta de Dios ni siquiera salió a recibirlo. Lo mandó a su sirviente para que le diga que vaya al río. Y se zambulla 7 veces. Y el hombre enojado se estaba de ir a su casa. Pero viene y le hace reconvenir un siervo de él y dice: mi señor, ya que está aquí, si usted vino a su sanidad, ¿por qué no lo hace? ¿Qué le cuesta ir a zambullirse? Y si el profeta lo hubiera mandado a hacer una gran obra, ¿usted lo hubiera hecho? Sí. Si lo hubiera hecho, entonces para tu sanidad ve y pelea contra tal nación y ve y llégame con 100 cabezas a tu enemigo, vas a saberlo. Lo hacía contento. Pero lo halló tan simple, tan sencillo, que dijo: esto no es de Dios. Pero el hombre le dice: ve, hazlo, Señor. Y al final piensa y dice: ¿verdad? Voy a intentar, ¿qué pierdo intentándolo? Porque es en la obediencia que está la bendición, iglesia. Aunque él no lo entienda. Porque allá en la ciudad donde yo soy, en el país de donde yo vengo, hay 2 ríos que son hermosos, que son transparentes, que son cristalinos. Puedo ir yo a zambullirme. Habana y Farfara hay 2 ríos que son limpios y cristalinos. Ahí yo me puedo meter, no que aquí me mandan todavía al río más sucio. Pero al final el hombre lo hace. Y le dice, 7 veces le dice. Y la gente siempre se hace conjetura. Oye, quiere decir que cuando nosotros hagamos esto, tenemos que hacer, tomemos el remedio 7 veces. No, iglesia. Si el Señor lo hubiera dicho 3 veces, a la tercera se sanaba. Lo que quiere Dios es que el hombre le obedezca al Señor a cabalidad. Que no se pierda ni la tilde que el Señor lo dice. Si está escrito en la Biblia una coma, una tilde, esa tilde no pasará, esa tilde se cumplirá, dice la palabra. Y si el Señor dice 7 veces es la obediencia a su palabra. Y ese hombre va y lo hace, y se zambulle una vez, y se zambulle 2 veces. Mire lo que hace el Señor en el corazón del hombre. Él prueba nuestra fe. No pasaba nada cuando él se zambullía y salía. Seguía con la lepra. Otra vez la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, salía y nada. No pasaba nada. Pero cuando la séptima se zambulle y sale, dice la palabra del Señor que tenía como una piel de bebé. Sanito al hombre. En la obediencia está la bendición. No necesitamos nosotros entenderlo al Señor. Basta obedecerle. Todo lo que Dios dice en su palabra es verdad. Su palabra es poderosa. Si el Señor quiere que tú perdones a la persona que te ha hecho daño, simplemente perdónalo. Pastor, pero cuesta perdonar. Es verdad. Es verdad. Pero es diferente cuando nosotros no lo hacemos nuestra fuerza, sino en la palabra del Señor. Cuando nosotros tomamos fuerza en Él, en Cristo Jesús. Y decirle, y si uno es sincero, dice: Señor, yo no siento ni quiero perdonarlo, pero tú me mandas a perdonar, Señor. Y yo lo voy a hacer, porque quiero agradarte, porque quiero ser bendecido, porque quiero alcanzar tu bendición, mi Señor. Porque yo no voy a perder mi bendición por causa de un desfachatado que vino a hacerme cosas. Porque ese desfachatado tal vez no merece que tú lo perdones. Pero Dios sí merece que tú y yo lo obedezcamos. Él es el que nos dice: perdónalo, así como yo te he perdonado a ti. Pero Él no lo merece, así como tú no merecías que yo te perdone, pero te perdoné. Hazlo, porque el Señor quiere que nosotros seamos igual que Él.
Y cuando nosotros perdonamos, amada iglesia, cuando nosotros obedecemos, suceden cosas maravillosas. Cuando usted está pasando adversidad, situaciones difíciles, pero en el nombre del Señor Jesús, Señor, no tengo fuerza, no siento, Señor, alabarte, pero lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, porque está escrito, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Esas fuerzas que yo no tengo en mi humanidad, Dios me la da a través de su Espíritu. Para alabar, para levantar mis manos, y luego para irme gozando, luego para irme deleitando, y luego para ir saltando, y cuando acuerdo estoy en el Espíritu adorando al Señor. Porque es necesario que la iglesia le alabe y le adore al Señor en espíritu y en verdad. Y Dios nos ha enviado su Espíritu Santo para ayudarnos. No es en nuestra fuerza, amada iglesia, es a través del Espíritu Santo y en la obediencia a su palabra. Dios tiene bendiciones para ti, para ti, para ti, para mí, para todos los que hemos venido a este lugar, porque Él es galardonador, bendecidor, premiador de los que le buscan. Él quiere darnos, pero nosotros mismos somos los que nos oponemos a no recibir esa bendición. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciéndole al Señor. Porque tenemos que cumplir y obedecerle en todos sus mandamientos, no en algunos. Pero si ya viene a la iglesia es suficiente con eso. Pero es que el Señor quiere que usted y yo nos deleitemos en su presencia. Y dice el Señor, deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Él va a conceder, Él te va a dar. Él te escucha y te va a dar lo que tú y yo necesitamos. No es el pastor, no es el hermano. Es Dios el que te va a bendecir. Es Dios el que va a convencer vidas, mente y corazones para que tú recibas lo que tú necesitas. Porque nosotros tenemos nuestra confianza lamentablemente puesta en los hombres. Y por eso tenemos caídas profundas, caídas grandes, caídas dolorosas. Porque el día que nosotros vemos que la persona hemos confiado, hasta la cabeza damos por esa persona y vemos que nos falla, no. Queremos morirnos, nos avergonzamos hasta de nosotros mismos. ¿Cómo pude confiar en una persona así? Por eso está escrito en la palabra del Señor, maldito es el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza, la tuya y la mía, debe estar plena en Cristo Jesús. Por eso es que yo voy a hacer y voy a obedecer lo que Él me dice que haga. Porque es en Cristo Jesús mi bendición, mi victoria. De comenzar a obedecer. Y si el Señor quiere sacrificio de alabanza, amada iglesia, pues hay que alabarle al Señor aunque no tengamos fuerzas. Porque cuando hay un pueblo que alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. La gente puede recibir su bendición, puede recibir su sanidad, su milagro en medio de la alabanza, alabándole, adorándole al Señor. Hay testimonio escrito en la palabra del Señor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de hombres de Dios que en sus mayores dificultades el Señor los mandó a alabar y ellos alabaron y vino una victoria. Y eso pasa en nuestras vidas cuando nosotros también lo hacemos. Yo les quiero dar también un corto testimonio de lo que el Señor hizo en mi vida. En un momento en que yo estaba sitiado, rodeado de grandes problemas. Porque hace unos años atrás, trabajando yo en el taxi, me comencé a venir unos cólicos renales fuertes. Tuve que dejar el taxi. Me hicieron unos estudios a medias porque no me alcanzaba mi plata para poder hacer los estudios. Pero los estudios que me hacían arrojaban que yo tenía cálculos en los conductos. Y era una cosa tan seguida que estaba casi todo el día postrado con el dolor. Y cuando uno está pasando esta adversidad, Dios toma el control. Yo le pedí al Señor que Él tome el control. Tal vez nosotros lo hacemos y le pedimos al Señor que el Señor tome el control.
El problema es que cuando el Señor toma el control, nosotros rechazamos el control de Dios. Porque el control lo toma Él, no nosotros. No es que va a hacer Dios lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere. Y por eso Él, cuando Él toma el control, Él quiere ser Él el único glorificado y alabado. Por eso Él cierra puertas. Por eso es que cuando Él toma el control, Él lo hace que nosotros nos mantengamos en Él. Una sola puerta se mantiene abierta y es la de Él y nosotros. Para que nosotros vayamos a Él, para que nosotros oremos, para que nosotros meditemos en su palabra. Porque su palabra es medicina para nuestro hueso y nuestro cuerpo. Pero nosotros no lo creemos, no lo podemos creer, estamos acostumbrados. No, la medicina es allá en la enfermería, allá en la posta, ahí en emergencia, chiqui, la inyección y la tableta, eso es medicina. No estoy negando que eso no sea medicina. Yo te estoy mostrando la manera como es que el Señor actúa, cómo Dios lo hace. Pero nosotros queremos mantenernos en lo que nosotros nos enseñaron y lo que nosotros vemos. No podemos nosotros creer en lo que dice la palabra del Señor. No podemos nosotros, pero siempre nos llenamos la boca. No, yo tengo fe. Yo tengo fe. Yo no me canso de escuchar esa palabra en muchas personas, pero yo tengo fe, dice. Creyendo que la fe es lo que ellos creen y lo que ellos piensan. La palabra del Señor dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Gloria a Dios. Pero el hombre dice que tiene fe porque ve. Como Tomás, que no creía que Jesús había resucitado. Lo había visto que estaba en la cruz, lo vio morir, pero no lo vio que estaba vivo. Y los discípulos, los demás, decían: está vivo, resucitó. Yo lo vi, decía Juan, decía Pedro. Pero Tomás decía: mientras yo no lo vea, no lo creo. Mientras yo no, y eso que si lo veo no lo voy a creer, yo tengo que ir y asomarme y meterle mi dedo en el hueco de sus manos donde entraron los clavos y mi mano ahí en el costado. Si yo hago, recién ahí voy a creer. Somos tan de dura cerviz, de duro corazón, porque el Señor ya le había dicho que Él iba a morir y que iba a resucitar, ya le había dicho a sus discípulos, pero no lo podían creer. Y cuando Jesús se le aparece en medio de ellos, Jesús, conociendo el corazón de cada uno de nosotros, porque el Señor conoce el corazón y el pensamiento que tenemos en este momento, a Él nadie lo engaña. Jesús se aparece en medio de los discípulos después de haber resucitado, y ahí estaban los que ya lo habían visto, y ahí estaba Tomás, el incrédulo. Y el Señor lo llama a Tomás: Tomás, ven, le dice. Y Tomás, mirándolo al Señor, creo yo que era suficiente para que Tomás le hubiera dicho: Señor, perdóname por haber dudado, Señor. No, que se acercó a Él y Jesús le dice: mete tu dedo en mi mano. Yo no sé cómo es que se anima Tomás a irse y meterle el dedo en la mano. Luego le dice: mete tu mano en el costado. Y levanta él el manto donde estaba, donde metieron la lanza. Y Tomás se atreve a meterle la mano en el hueco de la lanza. Y cuando lo hace eso, le dice: Señor, y se postra. Tomás, porque viste, creíste, dice el Señor. Más bienaventurado el que sin ver ha creído. Eso es la fe. Poder nosotros creer lo que está escrito en la Biblia, las promesas del Señor, creerlas como si fuera hecho ya. Y eso es lo que nosotros no podemos hacer y obedecerlo. Alabarle, adorarle al Señor con toda alabanza. Escuche, iglesia, yo no tenía dinero. Yo tenía a mi hijo pequeño. Y tenía a mi hija, la más pequeña en ese tiempo era Jerusalén, que la habían llevado al hospital de niños para operarla también a ella. Mi esposa se había ido. Tenía que estar mi esposa 10 días allá internada juntamente con ella. Estaba ella de menos de un año, estaba. Sí, menos de un año tenía ella. Y ya la estaban operando en el hospital. Y yo, que no podía moverme, no tenía a mi esposa que me atienda, paraba solito en el corredor de mi casa, ahí dolorido y dolorido. Y a mis demás hijos, a 2 de mis hijos mandé de una de mis cuñadas, y a otros 2 de mis hijos mandé de una de mis hermanas, porque yo no tenía cómo sostenerlo a mis hijos.
porque estaba mal, tuve que devolver esa vagoneta, no era mía la vagoneta a la que yo trabajaba. Y lo oraba y le pedía al Señor su misericordia. Cuando tú estás pasando esa prueba, Dios te está enseñando algo. No lo hace el Señor no es porque a Él le gusta vernos sufrir, sino que la palabra más bien del Señor dice que Él se compadece de nuestras aflicciones, pero que es necesario que nosotros pasemos por todas ellas para que aprendamos a poder entender la palabra y los mandamientos. ¿Qué es lo que viene a la mente del ser humano cuando está enfermo y la persona con la que uno ha compartido no aparece? ¿Verdad que justo el momento en que uno está mal no aparecen los amigos? No aparece la familia. Y aparece el dicho, aquí es donde uno sabe quién es tu pariente, quién es tu hermano y quién es tu amigo. Cuando tú te enfermas. Ahí uno conoce a los que verdaderamente son. Dice, pero ¿para qué el hombre quiere conocer? ¿Para orar por ellos? Para no hablarles, para no ayudarlos. Para vengarse también. No, este no es mi amigo, no, aquí nomás. Mira, uno ya 3 días que está en el hospital y fulano no ha venido el vengando, el que paraba en la casa ahí, con el que parábamos charlando. No viene, no, mira aquí nomás, cruce de aquí en adelante, cruce, le hagas, cruce. Cruce, lleva tu cruz cada día, ponla, tú crucifícate cada día en esa cruz. Así dice la palabra del Señor, tome cada uno su cruz, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame, dice el Señor. No le ofrezca cruces a los demás. Nosotros necesitamos, amada iglesia, comenzar a entender de que si el Señor lo está demandando, tenemos que hacerlo. Orar, bendecir, perdonar. Porque Dios endurece el corazón. Así como toca el corazón a alguien para ayudarte, déjame decirte que el Señor también le endurece el corazón a las personas que más te aman. Se lo endura el Señor el corazón. Pero no es para que tú digas, no me quieres ayudar, son malos. No, es para que tú aprendas a mantener tu mirada y tu confianza en Cristo Jesús. Es para que tú aprendas a creer que todos los seres humanos, todos somos nosotros imperfectos y todos fallamos. Pero que nosotros podemos amar y perdonar. Porque yo podía verlo, yo podía sentirlo. Porque yo tenía a mis hermanos que quizás tenían posibilidad de ayudarme, pero era como si yo no existiera. Y me quería venir en ese momento. ¿Por qué? Decía yo, si uno hasta un perro que ve que está ahí dolorido, uno se apiada de un perro. Pero esa es la mente que quiere manejar la Satanás. De hacer creer que mira, que no te quiere, que sos menospreciado, que sos aquí, que sos allá. No. No es así, amada iglesia. El Señor lo permite esto para que tú y yo aprendamos que Él es el que nos sana. Para que tú y yo aprendamos que a Él debemos clamarle y Él nos ayuda. Que tenemos que tener nuestra confianza plena en Él. No confiar en las personas. No poner esa confianza en el tío, en el amigo, en el padre, en el hermano, en el que más plata tiene. Oye, anda a hablarle al que más plata tiene. No. Muchas veces el que más tiene es el más duro. Pero nosotros creemos que funciona así el asunto. No, iglesia. Y yo estaba ahí, estaba así. Y fue el tiempo que yo comencé a orar. Y comencé a leer la palabra del Señor. Y comencé a ver que Él demandaba sacrificio de alabanza. Está escrito, mire, en el libro de Hebreos. Voy a invitarle, por favor, amada iglesia. Hebreos, en el capítulo 13 y versículo 15. Santo es tu nombre, mi Señor. Hebreos capítulo 13 y versículo 15. Dice la palabra del Señor, así que ofrezcamos siempre a Dios. No es algunas veces, no es cuando nos conviene, no es cuando nosotros queramos. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza. Es decir, ¿cuál es el sacrificio de alabanza? Fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, que en nuestra boca esté esa palabra, gracias Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres mi Dios, tú eres mi ayudador, tú eres mi sanador, Señor. Yo te amo, Señor, porque tú eres bueno. En vez de estarnos quejando, porque cuando nosotros estamos pasando adversidades y problemas,
¿Qué es lo que abunda? Y quiero yo que tú entres en esta conciencia. No te voy a preguntar si tú lo haces, pero piénsalo. Cuando tú estás en problemas, ¿acaso no es el momento cuando nosotros más nos quejamos? Solamente queja en nuestra boca. Cuando estamos así abrumados de todo y de nada. Ay, Señor, escuche, ay, Señor, todavía así. Ay, Señor, este viento. Ay, Señor, este calor. Ay, Señor, esta ventolera, esta tierra. Ay, Señor, ¿cuánto se va a acabar? Ay, Señor, esta pobreza. Ay, Señor, que ya estoy acordado. Ay, Señor, y ay, Señor. Pero no le decimos, Señor, te amo porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Mi alma te alaba, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Dios Todopoderoso. Tú eres misericordioso, Señor. Tú te apiadas, Señor amado, de nuestras dolencias, Señor, porque tú eres misericordioso, Señor. Ayúdame, tú eres poderoso, Señor. Tú puedes limpiarme, Señor. Si tú quieres, puedes sanarme, Señor. Tú tienes el poder. Tú fuiste el que creaste los cielos y la tierra. Que tu boca se llene de alabanza a nuestro Dios. Y aún mejor con ese dolor, mejor si el dolor te está haciendo llorar, entonces que ese dolor, que esa queja, en vez de que haya queja, que esa palabra con llanto, con lágrimas, salga alabanza. Dice la palabra del Señor, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan el nombre del Señor Jesús. Y podía yo hacerlo, y podía... Me levantaba así, comenzaba a alabar al Señor, decirle gracias, Señor, porque sé que eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Yo bendigo, Señor. Bendigo a mi padre, bendigo a mis hermanos, Señor. Lo bendigo porque quería entrar rencor en mí. Los perdono, los bendigo, Señor. El cristiano que es maduro, verdaderamente maduro, no necesita que venga una persona a pedirle perdón. No lo necesita. Porque la palabra del Señor nos manda, y cuando estéis orando, perdonad todas las ofensas a tus hermanos, dice el Señor. Eso no quiere decir que cuando tú estás orando van a desfilar todismo a pedirte perdón. No, nadie va a venir a pedirte perdón. Pero cuando tú estás orando, tú le estás clamando al Señor, tú le estás presentando al Señor lo que tú estás sintiendo, y le dices, Señor, pero yo lo perdono y lo bendigo, Señor. En tu nombre, Señor, bendigo a fulano, bendigo a mengano, lo bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso la palabra del Señor dice, cuando estés orando, perdona las ofensas. Pero estoy hablando de un cristiano que verdaderamente ha alcanzado la madurez. Y tú te vas a dar cuenta si tú eres un hombre, un cristiano o una mujer cristiana madura. Si cada vez andas que no le habla a fulano, que no le habla a mengano, porque este me hizo esto, porque este me hizo lo otro, ya no quiero ir a la iglesia porque el hermano que recibe no me quiso dar la mano. Por todo y por nada estamos quejándonos. No le hablo a esta hasta que él me hable. Voy a invitar al cumpleaños al que me invitó. Invitarlo a fulano porque él nos invitó. Y al otro y tu primo. No, ese nunca nos invita. No lo invites a ese. Ojo por ojo y diente por diente. Pero no hacemos lo que el Señor nos manda. Bendecir y perdonar. De ahí podía yo entender. Porque comencé a escudriñar la palabra, le leía la palabra con hambre, con sed, creyendo que la palabra es medicina para mi cuerpo. Y comencé a leer la historia del romano soldado, este hombre que el Señor dijo de él, nunca ha visto tanta fe ni aún en Israel como este hombre, el centurión. Y creyó y caminó y fue en pos de lo que él creía. Y le dice, Señor, di la palabra, mi criado sanará. Yo soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados que me obedecen. Yo le digo a uno, ven y viene, al otro le digo, anda y va. Y al otro le digo, haz esto y lo hace. Señor, tú eres el Hijo de Dios. Di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús dice, ni aún en Israel he visto tanta fe, como mostrándole, como exhortándolo al pueblo de Israel, que ni en Israel había gente que le creía tanto como este hombre romano. ¿Y sabe qué le dice el Señor a este hombre? Así como creíste, así te será hecho. Escuche, basta que el Señor lo decrete, basta que el Señor lo diga, lo determine para que suceda en tu vida. Así como tú creíste, así te será hecho. Y se va.
Y cuando él llega ya, su criado que ya estaba a punto de morir, estaba levantadito, estaba sanito. Estaba en agonía, estaba agonizando a punto de morir. Y cuando llega el centurión a su casa, estaba levantadito y él preguntó, ¿desde qué hora se puso bien? A tal hora. Y él se acuerda que justamente la hora que Jesús dijo, hágase contigo como tú quieras. Amén, gloria a Jesús. Y el Señor comienza a tocar vidas y corazones. Aleluya. Y el Señor comienza a mostrarte que no es como tú piensas y como tú crees. En ese tiempo me ayudaron personas que no eran de mi familia. Y yo pude entender lo que es como el Señor y cuando el Señor lo quiere. De la manera que el Señor quiere glorificarse, Él lo va a hacer. Y pude entender que no era porque mi familia eran duros, eran perversos, no me querían. Pude entender que el que tiene el dominio y el control es Dios. Amén, gloria a Dios. Que tiene que hacerse de la forma y de la manera que Dios quiere, no como yo pienso. Y aún estando enfermo, que todavía yo comience que este no me ayudó y va a ver, entonces yo nunca más, hablando, mire, deseando maldiciones y enfermo todavía. Y entré en ese tiempo de ayuno y le dije al Señor que me ayude, ayúdeme, Señor, sosténgame, porque yo no puedo, Señor. Porque me aquejaba todo, aparte del dolor en mi cuerpo, tenía el dolor en mi corazón y en mi alma. De saber que mi hija estaba internada también en el hospital de niños, yo no podía hacer nada, no podía ni ir a visitar. Y no podía llevarle a mi hijo. Me dolía no poder tener para llevarle a mi hijo que ellos coman. Porque estaban regados, dos en un lugar, dos en otra casa. Y yo en mi casa postrado, sin poder hacer nada, solamente orando, solamente leyendo la Biblia. No podía. El Señor me llevó a esa circunstancia, me cerró todas las puertas para que yo solamente sea con Dios. Para quebrantar el pensamiento y el corazón de los hombres, que no, andase esto otro, tomate esto otro, tomate estas hierbitas, tomate esto otro, andate donde fulano, andate mengano. Pero la palabra del Señor dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él, y no lo podemos creer, lo último que hacemos nosotros es orar. Porque cuando recibimos una mala noticia, ¿qué hacemos, iglesia? Rapidingo al hermano que nos puede ayudar, rapidingo a la hermana, rapidingo a la madre, rapidito al fulano, al mengano. No nos acordamos de clamarle al Señor. Es lo último que hacemos, pero el Señor quiere que aprendamos a que lo primero que hagamos sea Él. Y no es porque sea malo que tu hermano o tu madre o tu padre te ayuden. No es que sea malo, iglesia, porque cuando tú clamas al Señor, cuando tú le clamas a Él primero, Dios puede ablandar el corazón de aquellas personas que te van a ayudar. Pero muchas veces nosotros le hablamos a la persona primero nosotros y la persona, mucha, no puedo. ¿Cómo no me llamaste antes? Mira, hace ratito me traído una plata, ya no puedo ayudarte. Porque Dios quiere que nosotros primero vamos a Él. Amén. Estaba yo camino a la iglesia con mi esposa. Y pude ver, gracias al Señor, que el Señor tomó el control, porque yo oraba para que el Señor tome el control de los médicos donde estaba mi hija. Y gracias al Señor, todo salió bien. Y mi esposa pudo volver a casa. Y cuando ellos volvieron a casa, yo todavía seguía mal. Y le dije a mi esposa, mi amor, yo quiero ir a la iglesia. Nosotros estamos acostumbrados más bien a poner como pretexto para no venir a la iglesia. Es que estoy mal, pastor. Es que me dolió mi barriga. Es que me dolió la uña de mi dedo. Por eso no fui. Cada pretexto que nosotros ponemos para no venir a la casa del Señor. Pero sin embargo, si nosotros estamos poniendo como pretexto, es que me dolía mi barriga, ¿acaso en tu casa te va a sanar el Señor? ¿Acaso no es más bien que debemos venir donde la presencia del Señor está en medio de la iglesia? ¿No es el lugar perfecto para venir a buscar que el Señor nos ayude, que el Señor nos sane, que el Señor nos haga un milagro? Para ir, no importa cómo, cuando uno le cree al Señor, vamos a hacerlo.
El Señor nos ayuda, el Señor nos fortalece. Me recuerdo que fui a la iglesia, había una iglesia cerca de mi casa. Y me fui caminando con mi esposa así, agarrado de ella, abrazado, porque apenas caminaba era el dolor que me tenía mal. Ya hacía semanas que estaba así. Ya me decían algunos médicos que tienen que hacer esos estudios, esos chequeos, porque es grave eso, mire, de no hacerse ver. Por ahí le viene una insuficiencia renal. Y eso es grave, eso le puede producir la muerte. Y un sinfín de cosas que dicen los médicos. Y que tienen razón, porque ellos saben que ese es el resultado. Pero mi vida estaba en las manos del Señor. Amén, gloria a Dios. Nada iba a pasar sin que Dios no lo permita. Aleluya. Dios lo que estaba haciendo era enseñándome que Dios es un Dios de misericordia, que Él es un Dios que sana, que Él es un Dios que salva, que restaura. Y pude ir y camino allá a ese lugar, a la iglesia. Al paso me encontré con una persona, una chica que era conocida mía, no tanto amiga, habíamos compartido algunas veces, aún en el mundo, pero ya ella se había convertido también al Señor. Pero me encuentra, me dice, pero chico, ¿qué te pasa? Me dice, cuando me vio, no podía ni hablar, estoy mal. Le dije, ¿pero qué tenés? Estoy mal de los riñones. ¿Y por qué no has ido al médico? No, ¿por qué? No tengo plata. Ella se levanta y viene y me da un dinero. Dice, hijo, andá, me dice, andá al médico, andá, mañana mismo andá. Hacer de esos estudios, porque yo le dije que me habían dado unos estudios que en ese tiempo valían $100 y yo no los tenía, para poder localizar dónde estaban los cálculos en los conductos, para ver si era una operación o qué era lo que tenían que hacer. Solamente para el estudio yo no tenía ni para darle un pan a mi hijo. Y muchas veces eso es lo que la gente no puede entender, la necesidad que hay. Cuando hay una persona que está enferma, no solamente necesita para su medicina. Cuando la persona está enferma, no puede proveer para lo suyo y sufre más que el dolor por ver a sus hijos con hambre. Pero la gente no, dale remedio, no le des plata porque se lo come. Yo le hallo la palabra más dura del ser humano. Dale remedio porque si le das plata se la come. Como si fuera un delito, como si dijeran, este se va a drogar, este se va a ir a pervertirse, este va a ir a emborracharse. No, este se lo va a comer, dice. Y saben que están pasando necesidad, pero no quieren hacer misericordia. Y la palabra del Señor dice, misericordia quiero. Amén, gloria a Dios. Y no lo pueden entender muchas veces ni en la misma iglesia. Porque en la iglesia se habían propuesto a dar una ofrenda y los hermanos para poderme ayudar, para llevarme al hospital. Y hacían 2 semanas que yo no podía trabajar tronchado ahí. Y con una familia grande. Pero nadie podía darse cuenta, nadie podía despertar, nadie podía soltarse de la mano de Satanás, de esa atadura. Que no hay misericordia para poder entender que este hombre necesita ayuda económica. Pero uno no puede, es un delito pedir para pan, es un delito, no, solo para remedio. Ya, y había dicho así de esta manera el pastor, que lo agarre una hermana, pues no se lo den a él lo que recaude porque él se lo va a comer. Pero yo bendigo la vida de este pastor. Porque sé que llega el momento en que Dios toca los corazones. Porque nosotros somos imperfectos. No porque los pastores, los cristianos son malos. Él necesitaba entender muchas cosas. Tú necesitas entender muchas cosas. Yo necesito entender muchas cosas que Dios quiere que yo haga. Amén. Y si yo estoy fallando, no es porque el evangelio falla, soy yo el que fallo. Pero Dios es perfecto. Amén, gloria a Dios. Cuando yo lo recibí, me quebranté porque podía ver en cada paso que daba en ese momento que Dios tenía el control de todo y que Dios era un Dios de milagros. Aleluya. Ahí estaba sucediendo un milagro. Esta chica nunca fue bien mi amiga y la verdad es que yo siempre la conocí porque es mezquina, dura.
Y yo no le pedí a ella. Dios le tocó el corazón y ella vino a tomarme y me lo puso en mi mano. Anda, hacete ver, me dijo, mañana mismo. Y yo le dije gracias, pero me fui yo iba con mi convicción en mí, Señor. Yo iba con convicción de esta palabra que dice sacrificio de alabanza quiero. Gloria a Jesús. Fruto de labios que confiesan el nombre del Señor Jesús. Yo llegué a la iglesia y en ese momento estaban empezando las alabanzas. Y justamente y en el que yo llegué a la iglesia comenzó ese dolor fuerte, ese cólico nuevamente. Y comencé a adorarle al Señor. Y comencé a darle gracias. Dice la palabra del Señor que nosotros tengamos por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Amén. Y yo no lo entendía. ¿Por qué tengo que alegrarme yo en la prueba? ¿Por qué tengo que darle gracias a Dios cuando yo estoy pasando dificultades? Pero fue el momento en que le dije gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que está aconteciendo en mi vida, porque estoy aprendiendo, porque estoy mirando, porque te voy conociendo, Señor, porque en medio de la adversidad, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, tú y yo aprendemos a conocer a ese Dios de misericordia que sana, que salva, que provee. Amén. Gloria a Dios. Y cuando yo adoraba al Señor y estaba agachado, en alabanza, la oración, estaba ahí adorando al Señor. Y le decía yo al Señor, te amo, Señor. Te amo, Señor. Gracias. Porque sé que tú eres mi Dios, sé que tú eres mi sanador. Sé que tú te compadeces, Señor, de lo que yo siento, porque así está escrito en la Biblia. Y no darle lugar al enemigo porque no, Dios no existe. Porque si existiera ya me hubiera sanado. No, Dios sí, Él es bueno y Él es misericordioso. Amén. Gloria a Jesús. Y cuando comenzaron las alabanzas de júbilo, porque cantaron primero las de adoración, luego vinieron las de júbilo. Escuchen, iglesia, yo no me di cuenta en qué momento el Señor ya me había quitado ese dolor. Aleluya. Yo estaba en medio de la alabanza, cuando yo acordé, yo estaba saltando, yo estaba brincando, yo no podía ni enderezarme, no podía pararme bien del dolor. Pero llegó el momento en la alabanza que yo saltaba y le daba gracias al Señor, le adoraba al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Y luego que yo me di cuenta, dije, yo no me está doliendo, pero tuve una convicción de que el Señor lo había hecho. Escuche, iglesia. Cuando yo alababa al Señor en medio del dolor, yo le decía, Señor, tú eres mi sanador. Yo creo, Señor, que tú eres el Dios de milagros, Señor. En la iglesia todavía hay personas, Señor, y hasta hay pastores que no creen que Dios sea y que Dios se mantenga el mismo Dios de milagros que antes. Aleluya. Porque el Señor dice, yo no cambio, en mí no hay mudanza ni sombra de variación. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El mismo que abrió el mar, el mismo que liberó al pueblo de Israel con las plagas, el mismo Dios que puso columnas de fuego y de nubes en el desierto, el que hizo caer el maná del cielo, el que sanó a Lázaro, el que levantó a Lázaro después de 4 días de muerto, el que había sanado a la mujer del flujo de sangre, el que le había levantado al paralítico. Él es el mismo y está aquí en este lugar, está en medio de la congregación. Pero hay que creerlo, hay que hacerlo. Por eso dice la palabra del Señor, que nos deleitemos en Él, que hagamos sacrificio de alabanza. Quiero, dice el Señor. Gloria a Jesús. Porque es ahí donde sucede el milagro, cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros aún lo que nosotros hacemos es sacrificial. Es muy tomado en cuenta por el Señor. Si hay gente que sin tener dolor ni nada, no alaba, no canta, no nada, cuanto más aquel que le quiere obedecer y en medio de circunstancias adversas levanta sus manos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores y proclamar lo que está escrito en su palabra. Muchas son las aflicciones del justo, pero en todas ellas Él te librará. Usted sabe que cuando yo adoraba al Señor, Él retumbaba en mi cabeza. Y yo sé que ese es el Espíritu Santo. Conforme creíste, así te será hecho. Gloria a Dios. Sonaba, parecía que venía esa voz y me decía cada rato, conforme creíste, así te será hecho. Y yo alababa y le daba gracias al Señor, gracias, y me deleitaba escuchando esa voz en mi interior, en mi corazón, en mi mente, pero retumbaba y decía, conforme creíste, así te será hecho. Y le decía, gracias Señor, gracias mi Rey, porque yo había leído y había meditado y había quedado meditando en esa palabra del Señor, cómo el Señor había hecho el milagro. Y se fue totalmente todo mi dolor. Amén. Y cuando llegó el maestro
momento, ya al final, me llamaron y dijeron, venga, hermano Esteban, hemos recaudado esto. Yo le dije, pastor, el Señor ya me sanó. No, me dijo, no. Sí, yo sé que el Señor lo ha sanado, pero igual queremos que vaya y se haga un chequeo médico. No lo entendió. No lo pueden creer. Hay muchos que dicen, sí, pero anda, hacete la prueba para el testimonio. ¿Qué testimonio? Con tu fe. Si lo estás diciendo, el Señor me sanó, me libró, mirá, lo que no podía hacer lo hago. Porque el Señor me sanó. Sí, pero no, venga hermana, nomás usted va a ir allá y la va a llevar al médico y que le saquen los análisis, que saquen esto. Mi Señor no lo entendió diciéndome, pero gloria a Dios. Gracias Señor, porque el Señor me sanó. Yo estaba contento, yo estaba feliz. Y cuando yo pasé de nuevo, de vuelta a mi casa, no era el mismo el que había pasado a la iglesia. Ay. Pasé a mi casa de vuelta por donde esa misma persona que me había dado el dinero. Y pasé riendo, dándole gracias al Señor, cantando. Oh, me dice, ¿y ahora? Le dije, el Señor me sanó. De verdad el Señor me sanó, estoy contento, el Señor me liberó, ya no necesito el médico y le devolví el dinero. Porque el Señor lo hizo. Y ella quedó así. Oye, pero no me dice, mira, yo me imagino, miren, una sola vez yo hablé con ella. Al paso. Y me preguntó lo que yo tenía y yo le dije. Yo no fui a buscarla a ella para ir a buscar que ella me ayude, no. El Señor tiene preparadas personas para ayudarte. Dios toca las vidas y los corazones, pero primero hay que buscar a Dios. Primero hay que agradarle a Él. Y la bendición de Dios no la detiene nadie. Aunque tú quieras resistirla. Y estas bendiciones te alcanzarán, dice la palabra de Dios. Aún se la devolví. No, me dice, no, hijo, no. Toma, recibirlo nomás, por favor. Me dijo, tenerlo. Pero el Señor ya me sanó. Ya, sí, yo sé, pero si vos decís que ya hace 2 semanas que estás así, hijos. Yo conozco, yo sé que vos tenés varios hijos. Estas 2 semanas seguramente has estado fiando, sacando de la venta. No, hijo, esto es para vos. Si yo tuviera más te daba, pero no tengo, pero esto es para vos. Y lloré y salieron mis lágrimas, pero de gratitud, de alegría. Porque el Señor tiene el control. Y de poderle darle gracias al Señor. Si mi familia no me estaba haciendo, gloria a Dios. Dios estaba usando personas que yo ni me imaginaba. Amén, gloria a Dios. ¿Qué me iba a hacer? Luego de allá, ya de la iglesia me llama la misma hermana que había agarrado el dinero que el pastor le había dado para llevarme al médico. Ya entonces viene y me entregan el dinero a decirme, tomen un hermano, si el Señor ya lo sanó, para que hable al médico. Y pude pagar mis deudas y pude pagar muchas cosas. Y gloria al Señor, acá me sobró plata. Amén, gloria a Jesús. Porque el Señor nos da más aún de lo que nosotros le pedimos al Señor. Cuando nosotros estamos viviendo en obediencia y agradándole a nuestro Salvador. Santo es tu nombre, Señor, y bendito por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito mi Señor por toda la eternidad. Amada iglesia del Señor, en medio de tu adversidad, alábale al Señor. Usted sabe que los problemas no sé por qué se agravan cuando hay enfermedad, cuando hay situaciones en el corazón, en el alma. No sé por qué en las noches se agrava más, se siente más. No sé si a usted le pasa esto. Viene la noche y viene una cosa tan pesada, tan dura, y si es una enfermedad, como que el ataque viene en la noche, como que el dolor viene en la noche. Pero es el momento ahí de alabarle al Señor. Yo busqué a la iglesia para ir a cantarle como el Señor quiere. Usted y yo tenemos que saber que al Señor le agrada que su iglesia junta le adoremos al Señor. Que a Él le gusta que veas todos sus hijos alabándole al Señor. Pero también Él quiere que cada uno de nosotros, en el lugar donde estemos, le adoremos al Señor. Ahí, en nuestra soledad, si estás tú solo ahí en tu habitación, en tu casa, con todos tus problemas, vete a tu cuarto y adórale al Señor. Adórale al Señor. Dile al Señor que Él es bueno y su misericordia es para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. A pesar de la adversidad, a pesar del dolor, hazlo, iglesia.
Al apóstol Pablo lo habían chicoteado, le habían dado una tunda al apóstol Pablo por haber predicado la palabra del Señor. La Biblia dice que rasgaron su vestido a él y así con vara le dieron en la espalda y le sacaron el cuero y sangre y le pelaron la espalda. Y lo pusieron en la cárcel. Y lo pusieron en un calabozo en lo más profundo de la cárcel por haber hecho misericordia. Porque Pablo, por el Espíritu Santo, liberó a una mujer que tenía espíritu de adivinación. Por haber hecho el bien. Le dieron una tunda. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras dicho? Porque yo he escuchado muchas personas que cuando el Señor les manda y comienzan a andar en fidelidad y en obediencia, y justamente cuando fui a la iglesia, y justamente cuando di mi diezmo, me vino esto. ¿Cómo es que el Señor es bueno? ¿Cómo es que el Señor prometió? Dios está probando tu corazón. Pablo había ido a predicar, y por predicar le dieron una tunda, como para que no, entonces Señor, esto significa que yo no tengo que predicar. Y lo llevaron y lo metieron preso. Y allá en la cárcel, allá en el calabozo, lo más profundo, frío, oscuro, lo pusieron en el cepo. Le pusieron la madera aquí y aquí, las manos ahí. Como el peor de los malhechores. Los dos estaban ahí. A medianoche, todo el día. En la mañana habían hecho ellos de ir a predicar y habían liberado a esa mujer. Y lo llevaron al bolsillo, lo llevaron de un lado para otro todo el día. No le dieron ni de comer ni de beber. Estaban con sed, estaban con hambre y estaban doloridos. Y estaban incómodos encima con la espalda pelada. Y en el cepo y en lo frío y en lo oscuro. Pero no dijeron ellos, Señor, ¿por qué? Si nosotros estamos predicando, ¿por qué me pasa esto, Señor? Dice la palabra del Señor que dice en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, escucha iglesia, cantaban himnos a Dios. Ahí en la cárcel, ahí en el lugar de la desesperación, ahí en el lugar del dolor, en el lugar de la necesidad, de la oscuridad, del frío, oraban y cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Mira lo que sucede cuando hay alguien que adora a Dios y hace sacrificio de alabanza. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando tú estás adorando a Dios, iglesia, hay liberación. Si hay gente que está oprimida, si hay gente que no puede dormir porque tiene insomnio, porque escuchan cosas, porque escuchan voces, porque están pasando tiempo de necesidad, porque están pensando de dónde voy a sacar para devolver, de dónde voy a sacar, qué voy a hacer con mi hijo que está enfermo y no pueden dormir. Alábale al Señor, adórale al Señor, porque cuando tú estás orando y adorándole, porque adorándole es diciéndole al Señor sus atributos. Tú eres maravilloso, tú eres todopoderoso, tú eres el sanador, tú eres, Señor, el que me perdona, tú eres misericordioso. Yo no lo merezco, Señor, pero tú eres bueno, Señor, y sé que lo has hecho con todas las personas, Señor, que te buscaron, y sé que lo vas a hacer conmigo, mi Rey. Ayúdame, Señor. Ahí es donde sucede el milagro en tu vida. Cuando ellos clamaron, cuando ellos oraron y cuando ellos cantaban, en vez de quejarse con las manos extendidas y la espalda sangrando, comenzaban a cantarle al Señor. Cuando yo meditaba en esta palabra, yo siempre, no sé por qué siempre me viene a mí la alabanza que dice: Cristo es la peña de Oreb. Que Pablo y Silas cantaban, no se quejaron, sino que eran: Cristo es la peña de Oreb que está brotando, una bebida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a beberla, que es más dulce que la miel.
Dice la Biblia que los presos oían a medianoche, escuchaban y podían sentir la presencia del Señor. Todos se contagiaron de la presencia de Dios. Todos, porque la Biblia dice que cuando vino el terremoto, el temblor, las puertas de las cárceles se abrieron y las cadenas de todos, no solamente de Pablo y Silas, de todos, se soltaron. Hay ángeles, iglesia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Usted cree que las cadenas solitas se soltaron? Ángeles vinieron y soltaron cadenas. Porque hay ángeles al servicio de la iglesia. Hay muchos ángeles. ¿Por qué no pasa nada en mi vida? Porque tú no estás haciendo lo agradable delante de Dios. Porque cuando tú estás obedeciendo, cuando tú estás haciendo lo que al Señor le agrada, los ángeles actúan. Porque son demonios, porque son espíritus inmundos que vienen a oprimir a la persona y que no lo dejan dormir y que le traen malos pensamientos y que están afanados y que están turbados. Son demonios, pero cuando tú alabas al Señor, vienen ángeles con espadas desenvainadas y liberan el lugar. Gloria a Dios. Porque hay alguien que le agrada a Dios. Santo es tu nombre, Señor. Dice la palabra, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, porque oscuro era allá donde estaban, y temblando, porque la presencia del Señor es maravillosa, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo sé que el Señor está aquí. Él que hizo temblar esos cimientos de la cárcel donde estaba Pablo y liberó a todos esos presos que tal vez no lo merecían, pero es que Dios es un Dios de misericordia. Tal vez ellos no merecemos que el Señor haga un milagro en nuestras vidas, pero es que Dios es un Dios de misericordia. Es que ese Dios nos manda a arrepentirnos. Y cuando hay un corazón arrepentido, contrito y humillado, Él no lo rechaza. Él no lo desprecia. Porque Él es un Dios de misericordia. Yo salí sano, salí bendecido, alegre, contento, física y económicamente. Cuando yo no tenía de dónde sacar nada, cuando el Señor abre la ventana de los cielos, derrama bendición. Aunque tú no sepas de dónde va a venir, Dios trae bendición. Aleluya. Aunque parece, iglesia, que cuando tú clamas al Señor y parece que no acontece nada, Dios tiene el control. Cuando parece que no hay respuesta a tus oraciones, Dios tiene el control. Dios tiene su tiempo. Pero nosotros también podemos provocar un tiempo y una atmósfera de milagro y de bendición para nuestras vidas. Porque así como un ángel venía al estanque de Siloé y movía el lugar para que haya sanidad, déjame decirle que cuando hay una iglesia que está clamando y adorando al Rey de Reyes, el Espíritu Santo mueve esa atmósfera sobre todo el lugar de aquellos que le creen al Señor. Ahí donde tú estás, iglesia, inclina tu rostro delante del Señor. A ti que te han estado pasando cosas, a ti que estás pasando tiempo de adversidad, de dolor, de tristeza, de necesidad. El Señor está aquí en este lugar. Si tú quieres
dobla tu rodilla delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque al corazón contrito y humillado no lo desprecia, Señor. Santo es tu nombre, mi Rey. Y comienza a clamarle al Señor. Comienza a decirlo: Padre, te necesito, Señor. Porque yo sé, Señor, que sin ti y lejos de ti nada puedo hacer, Señor. Y solamente tú, Señor, puedes hacer el milagro. Porque la situación, Señor, que estoy pasando, viviendo, Señor, no hay un horizonte, Señor, humano. No hay, Señor. Porque donde levanto los ojos, Señor, hay adversidad. Donde mis ojos alcanzan, Señor, se ve todo negativo, Señor. No hay esperanza humana, Señor. Pero a ti vengo, Señor, en este día. Al trono de tu gracia. Al Dios de milagros. Al Dios creador del cielo y de la tierra. Al Dios que proclamó y dijo: mía es la tierra y su plenitud. Al Dios que dijo: no hay nada imposible para mí. A ti pongo, Señor amado, mi mirada nuevamente. Al Dios que se apiada de nuestras angustias, de nuestras necesidades, de nuestro dolor. A ti, mi Rey. Y te pido perdón, Señor, porque yo reconozco, Señor, mis falencias. Perdóname, Señor, porque siempre he querido excusarme, Señor. Porque siempre he querido mirar, Señor, la maldad de los otros, Señor, pero la mía no. Pero hoy me vuelvo a ti, Señor, para entregarte mi corazón, Señor. Y pedirte, Señor amado, que limpie mi corazón, porque está lleno de herida mi corazón, Señor. Sánalo, Señor. Véndalo, Señor, mi corazón. Porque cuando llega la noche, Señor, parece fallecer. Pero sé que tú tienes el control, mi Rey. Porque es usted, Señor, el autor de la vida. Es usted, mi Señor, el autor de eterna salvación. Por eso vengo a ti, Señor, con esa confianza, Señor, que traía el centurión para contigo, reconociendo que tú eras el Hijo de Dios. Con esa confianza que tenía esa mujer cananea, Señor, clamando, Señor, por su hija. Con esa confianza que tenía la mujer con flujo de sangre, Señor, sabiendo que en tu presencia hay bendición. Diciendo, Señor, si tan solamente tocar el borde de tu manto, Señor. Y yo sé que tú estás aquí, Señor. El Dios de poder, el Dios de milagros, el Dios de misericordia, el Dios todopoderoso está aquí en medio de este lugar, Señor. Yo lo creo, Señor. Por eso, Señor, me humillo en tu presencia, Señor. Porque creo, Señor, que tú eres mi Salvador. El que perdona todos mis pecados, Señor. El que me corona de favores y de misericordias. El que me sacó del pozo de la desesperación y me arrancó del lodo cenagoso. El que dio su vida en la cruz del Calvario, aleluya, para limpiarme, para perdonarme, para redimir todos mis pecados.
gracias, Padre Celestial, porque no escatimaste, Señor, a tu Hijo amado. Y está escrito, mi Señor, que tú así lo hiciste, no escatimaste lo más precioso. ¿Y cómo, Señor? ¿Cómo no nos va a dar con Cristo Jesús todas las cosas que necesitamos, Señor? A ti, Señor Jesús, a ti nos volvemos, Señor, porque alrededor, Señor, hay un sitio, Señor, de problemas, de enemigos, Señor, rodeando nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, Señor, esperando despojarnos, Señor. Y nosotros no podemos hacer nada, pero tú puedes, Señor. Tú puedes, mi Señor, eres el Dios poderoso, aleluya. No hay nada imposible para ti, mi Rey. Tú tienes el dominio y el control de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra, Señor. Y aún del infierno y de las tinieblas y de la oscuridad. Y de Satanás y de todos sus demonios no pueden dar un solo paso si tú no lo permites, Señor. Y si aún estuviesen ahí, Señor amado, y si clamamos, Señor, y nos arrepentimos y nos volvemos de nuestros caminos malos, Señor amado, y nos convertimos en ti, Señor, tú irás desde los cielos, Señor, sacarás nuestra tierra, Señor, y echarás fuera, Señor, a ese espíritu inmundo, al devorador, Señor, aleluya. Porque tú eres el que tiene el poder y la autoridad, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya y victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Cree solamente, iglesia. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Salvador. Gracias, mi Señor amado, aleluya. Hay victoria en el nombre de Jesús. Porque Dios no rechaza oración, iglesia. Nunca he visto un justo sin respuesta, dice el Salmo. Este es día de victoria, iglesia. Este día de levantar las manos y tomar la bendición que el Señor ha derramado sobre tu vida. Porque cuando el Señor derrama es necesario que tú recibas. Porque lo que el Señor derrama es por fe y por fe lo vas a recibir. Oraciones alimento. Sin respuesta, quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios dirá. Sí, Él va a hacer grande maravilla en tu vida, iglesia, aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Levantas tus manos, es hora de alabar al Señor y haz sacrificio de alabanza. Sí, Señor. Simplemente alaba, que estás llamando a nada. Aleluya. En la prueba alaba, si estás sufriendo alaba. Tu alabanza escucha. Dios va a verte abrir
necesita entender lo que Dios está haciendo. Aleluya. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Ella comenzó a hacer, iglesia, aleluya. Santo mi Señor. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. Sí, Señor. Alaba. Si estás sufriendo, alaba. No me importa, alaba. Tu alabanza escuchará. Dios va a verte abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Mira de puertas nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Señor amado, aleluya. Nos vamos convencidos de este lugar, Señor, que tú has derramado bendición y nos has dado la victoria, Señor amado. Gracias, Señor amado, aleluya. Iglesia del Señor, dale la paz del Señor al hermano que está a tu lado, bendícelo, aleluya, y dile, no temas ni desmayes porque Dios está contigo. Donde quiere que tú vayas, esfuérzate, sé valiente, aleluya. Dios bendiga a la iglesia. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, y que seas valiente, aleluya. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. No temeré, Señor, al enemigo. No temeré, Señor, tú estás conmigo. No temeré, Señor, al enemigo. Porque ángel de Jehová, porque ángel de Jehová está conmigo. Dios bendiga a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, a los hermanos que se han conectado también a través de la página. Este es un día de victoria y de bendición. Hasta una próxima oportunidad, si el Señor lo permite. Bendiciones, iglesia.